¿Qué tal, mis queridos hermanos? Pues he querido realizar este video al principio del año. Primeramente, bueno, pues para saludarlos y desearles el mejor de todos los años. Un año lleno de bendiciones, de amor, de la alegría y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, también lo he hecho porque este año se nos presentan grandes retos. Uno de ellos es el tema de las elecciones, el cambio de gobierno. Vamos a estar eligiendo prácticamente a gran parte de quienes van a dirigir la vida de todos nosotros. Y pues lo importante es ver por quién vamos a votar. Y bueno, pues uno de los grandes errores de la Iglesia a través de los siglos, especialmente después del siglo IV, cuando se politizó la Iglesia, es buscar el cambio de la moral y del comportamiento de la sociedad civil a través de normas y decretos. En la mayoría de los casos, ni siquiera con una relación directa a los mandamientos de la ley de Dios. Bueno, pues así pues nos fuimos llenando, como los judíos, de preceptos y de mandamientos que, bueno, para los judíos llegaron a ser 613 mandamientos, con los cuales se fue apagando la predicación del Evangelio, y desde entonces todo se ha pretendido mantener moralmente en orden por medio de la coerción, por un lado, o de la presión que se ha hecho desde la política y el Estado. De este modo, hemos construido una sociedad moralizada que, como salta a la vista de todos, no ha dado ningún resultado positivo, sobre todo a nuestros días. Estando nuestra sociedad cada vez más alejada de la Iglesia como consecuencia de la falta de evangelización, pues la Iglesia, en lugar de evangelizar, buscó moralizar a sus fieles. Esto quizás funcionó moralmente por medio de la coerción, sea de la misma Iglesia como de las diferentes corrientes ideológicas y políticas con las que finalmente el cristianismo fue quedando en una ideología y un conjunto de ritos muchas veces vacíos, y no en una forma de ser, en una forma de existir, de pensar y de actuar. Lo más grave es que en la medida en que más pasa el tiempo, vemos la fuerte tendencia de ir relegando a Dios a un templo o a una piedad que no transforma a la sociedad. En una predicación que escuché recientemente del cardenal Reiniero Cantalamessa, que es no sé si será el único, pero es uno de los predicadores de la Casa Pontificia, un retiro que daba a la Curia Romana durante los ejercicios cuaresmales del año pasado, del 2023, decía: toda iniciativa de evangelización que busque cambiar las costumbres de la sociedad sin cambiar el corazón del hombre terminará en la nada, o peor aún, dice él, en la política. Esto se lo decía a la Curia Romana el año pasado. En su exposición, el cardenal le decía a todos los miembros de la Curia Romana: el Evangelio no consiste en una lucha para corregir los males morales. Esto sería como querer acabar con el árbol empezando por las hojas, en lugar de extirpar la raíz. En otro ejemplo que pone, él dice, sería como querer curar la fiebre en lugar de la enfermedad que la provoca. Y es que la evangelización, dice, no se inicia con la moral, sino se inicia con el querigma, con un cambio, con una transformación del corazón del hombre. Y es así que vemos en la Sagrada Escritura que esto es la verdad revelada. Si revisamos la predicación de San Pablo e incluso la primera predicación de San Pedro, veremos cómo la transformación no comienza con la ley, sino con la predicación del Evangelio. Una predicación en donde la palabra de Dios sea lo que se predica, como dice claramente San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 10. Lo que predicamos es la palabra de Dios. Saco este tema a colación porque no faltan hoy iniciativas en este año electoral de laicos fervorosos que están tomando, igual que la Iglesia por muchos siglos, buscar el cambio social, especialmente de algunas prácticas como el aborto, por nombrar algunos de los bastiones morales que lo sostienen,
a través de la emisión de leyes gubernamentales. Esto en un periodo de elecciones no debe de ser. La religión o la clericalización va transformando nuestra vida y busca a través de eso ejercer poder. Ambas cosas ha quedado probado que no funcionan. Si revisamos el curso de la Iglesia, veremos que el tema del cambio moral en Roma no fue producto de un edicto del César, sino de una poderosa evangelización que logró poner al centro del corazón de los romanos a Cristo, y con ello la fuerza transformante del Espíritu realizó el cambio en la sociedad. Un testimonio fehaciente lo tenemos en la carta a Diogneto. Es un documento que fue escrito a finales del siglo II como defensa de la fe cristiana, el cual busca defender la fe cristiana que se veía duramente atacado, como hasta ahora, por diversas fuerzas políticas y sociales, sin dejar fuera las religiones paganas que eran practicadas en todo el imperio. Entre otras cosas dice: los cristianos no matan a sus hijos, que es una clara referencia al aborto. Fue así como se acabó este mal en la sociedad del imperio. ¿Y que acabó cómo? A través de la evangelización. Hermanos, no nos equivoquemos. La corrupción rampante que tenemos, la proliferación de los vicios, droga, alcohol, de la pornografía, el aumento de los abortos y otros males promovidos por el enemigo del reino, no se van a acabar con un presidente, con un diputado, con un senador. Se van a acabar cuando los cristianos nos dediquemos a hacer lo que Jesús nos mandó. No es otra cosa que evangelizar, como queda de manifiesto en todos los evangelistas, pero de manera particular en Mateo. Dice en el capítulo 28, vayan y hagan discípulos y enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Pongámonos a trabajar y dejemos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y vaya, con esto no quiero decir que no se participe en la política, lejos de mí eso. Todo lo contrario. Todo cristiano tiene el deber de participar, principalmente en las urnas. Es nuestra responsabilidad escoger a quien ha de gobernarnos, el cual debe de ser una persona que mantenga en el pueblo la gran conquista de Jesús para nosotros, la libertad. Libertad para creer, libertad para educar a los hijos, libertad para hacer negocios y mejorar la estabilidad de todos, especialmente de los más necesitados. No olvidemos que a los pobres no los haremos menos pobres dándoles de comer. Es necesario en muchos casos hacerlo, sí, pero lo que requiere un país para salir de la pobreza es la creación de riqueza, en donde el gobierno sea solo el garante de todas nuestras libertades y aspiraciones para poder aspirar verdaderamente a la felicidad y a un estado de libertad que tiene que proporcionarnos el gobierno. No nos equivoquemos. El demonio es muy hábil y si fue capaz de convencer a los ángeles, lo podrá hacer con cualquiera que tenga ínfulas mesiánicas y que piense que desde el poder se puede cambiar el corazón del hombre. Eso solo se cambia por medio del evangelio, predicado y vivido. Hagamos nuestro trabajo y dejemos a Dios hacer el suyo. Lo nuestro ahora es participar en las elecciones. Nadie debe de faltar a las elecciones. Si tú conoces gente que no ha actualizado su INE, dile que lo actualice. Veamos que todos podamos participar. Es responsabilidad de todos el gobierno. Es responsabilidad de todos la evangelización. Necesitamos garantizar un gobierno que nos permita seguir evangelizando y con ello cumplir la voluntad del Señor. No nos equivoquemos. Trabajemos por lo que el Señor nos ha encomendado. Hasta pronto y bendiciones.